Qué bueno es vernos nuevamente. Y digo vernos porque con los ojos de la fe podemos verlo desde acá, donde estamos predicándole la palabra en línea. Y qué lindo es la fidelidad que Dios ha permitido a ese remanente que se mantiene siempre escuchando la palabra del Señor. En este nuevo año que tenemos es bendición de parte del Señor el que tengamos la palabra de Dios. Y yo te quiero motivar y animar a que podamos siempre cultivar la lectura de la palabra de Dios. En lo personal me he propuesto leer la palabra cada día y edificarme y fortalecerme en el Señor, porque comprendo que la lectura, el estudio, la reflexión de la palabra de Dios trae edificación para mi vida, trae fortaleza para mi vida, y va a guiarme el Señor a través de ella para que pueda tomar las más y mejores decisiones. Por lo tanto, felicito a todos aquellos que a esta hora están conectados oyendo la palabra del Señor, sabiendo que cada día estamos ahí con una reflexión breve de la palabra, pero que lleva un tema específico para nuestras vidas. Este día yo quiero que leamos el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Ahí quiero que leamos la palabra del Señor. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Leámoslo, mis amados. Si usted no tiene su Biblia, pues ahí en pantalla le aparece el versículo. Es un solo versículo de la palabra que dice de la manera siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Llegamos ahí con la lectura de la palabra del Señor y quiero hablarles del tema: el centro del amor de Dios. El centro del amor de Dios. Ese es el tema que le quiero dejar en sus corazones, donde radica el centro de lo que fue la manifestación más grande del amor, de la compasión de Dios para con nuestras vidas. Imagínense qué lindo saber que los seres humanos no somos un puntito olvidado en el universo. No somos un puntito ahí que nadie sabe, nadie conoce. No, el Señor nos ha amado de tal manera que Él nos dio la manifestación más grande de su amor. Y por eso en San Juan capítulo 3 versículo 16, describe de manera clara y convincente el profundo amor de Dios. Si usted quiere saber cómo es el amor de Dios, pues basta con leer San Juan capítulo 3 versículo 16, donde la palabra del Señor declara y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué maravilloso, mi amado hermano: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso lo vemos en la palabra del Señor. Eso lo podemos ver de una manera extraordinaria en la palabra. La palabra trae esa bendición maravillosa y extraordinaria para nuestras vidas, y podemos ver entonces reflejado el amor de Dios. Un amor sin límites, un amor que ofrece lo mejor, porque es un amor sin límites lo que vemos en el Señor. Porque dice de tal manera. ¿Qué implica eso de tal manera? Eso de tal manera implica, mis amados hermanos, el hecho de que el Señor es fiel en darnos de su bendición, es fiel en darnos de su amor. Su amor es sin límites, su amor es ilimitado. Dios está ahí para amarnos con todo el alma. Y qué lindo es cuando uno puede leerlo, cuando uno puede fortalecerse en el Señor, cuando uno puede llenarse de la gracia y de la misericordia del Señor, y ver de cómo Dios, mis amados, está ahí para amarnos con un amor sin límite, que dice que ha dado a su Hijo. Aleluya. El centro del amor de Dios, que ha dado a su Hijo. Nos lo dio con amor, nos lo dio por su gracia, nos lo dio por su misericordia, nos lo dio ahí para que nosotros podamos ver la mano maravillosa del Señor y ver la manera en que el Señor está ahí fortaleciendo, llenando nuestras vidas, fortaleciendo nuestros corazones. Qué maravilloso es eso de ver que dice el Señor que llena nuestras vidas de un amor y una promesa extraordinarios, llenándonos, fortaleciéndonos y bendiciéndonos y llenándonos de una gracia soberana que solo el Señor sabe y la tiene. Así que mira, mi amado, qué maravilloso es ver un amor con promesa, que el que en Él cree, dice la palabra, no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Que en el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un amor con promesa, un amor eterno, el centro del amor de Dios. Todo esto refleja que el centro del amor de Dios, ¿a dónde está? El centro del amor de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. El centro del amor de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso yo quiero hablar unos minutitos de esto, acerca del centro del amor del Señor. Quiero dedicarle unos minutos para hablarle. Y qué lindo es saber que tenemos a alguien que nos ama, alguien que se dio por nosotros. Dios no quiere el mal para la humanidad. Dios no quiere que nos vaya mal. Este año que iniciamos y que estamos ya ahí, iniciando, lo que bueno es entender y reconocer, mis amados, ahí donde tú estás, que Dios te ama. Dios nos ama de tal manera que Él da lo mejor para nuestras vidas, y ese centro es nuestro Señor Jesucristo. Por eso he leído San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Desde el versículo 1 en adelante, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor se revela de una manera extraordinaria y maravillosa. Y vemos en primer lugar, vemos en los primeros 5 versículos de Juan, me gusta, vemos en primer lugar la divinidad de Cristo. Eso es lo que vemos, la divinidad de Cristo. Versículo 1 al 5 dice que este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ah, qué maravilloso es saber que el Señor está ahí para bendecir y ayudar. La divinidad de Cristo. En primer lugar, versículo 1, Él es eterno. Él es eterno. En el versículo 1 nos hace ver que Él es eterno. En el principio era el Verbo, la palabra viva de Dios, la manifestación más grande de lo que Dios anhela y desea para la humanidad. En el mismo versículo 1, Él es Dios. No solo es eterno, Él es Dios. El Verbo dice, era Dios. Todo el Nuevo Testamento declara que Jesús es Dios. Y qué maravilloso es entender que Dios mismo envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No solo es eterno, según el versículo 1, no solo es Dios, según el versículo 1, sino que también la palabra dice que Él es el creador. Y mire, hermano amado, Él es el creador. Todas las cosas por Él fueron creadas, dice la palabra en el versículo 3. Él es la vida. No solo creó todo, creó al ser humano, sino que también Él es la vida. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la vida. La vida para todos los seres humanos. La vida para todos aquellos que deseen y anhelen la gracia y la misericordia del Señor. La vida está en nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Versículo 5, qué lindo, hermanos amados. La luz en las tinieblas resplandece, pero dice que las tinieblas no prevalecieron para con esta luz. Las tinieblas no prevalecieron para con esta luz. Uy, qué lindo es cuando uno estudia esto, mis amados. Estudiar lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas y la oscuridad del pecado en que vive el mundo se termina cuando venimos a Jesucristo. La luz del Señor llega a nosotros, la luz del Señor llega a nuestras vidas cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor. El centro del amor de Dios está en Cristo, y por eso se describe la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos la humanidad del Señor, porque Dios, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Dice Filipenses capítulo 2, Él se hizo hombre. Mira el versículo 14, si usted tiene su Biblia abierta, si nos va escuchando en su vehículo, pues no se nos distraiga, siga manejando y siga edificándose en la palabra del Señor. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne, dejando toda la comodidad y la gloria que él tenía en el cielo. Yo siempre he pensado en esto, cómo el centro del amor de Dios se manifiesta en su Hijo. ¿Quién de nosotros, verdad, que ya somos padres, de los que estamos conectados ahora, este día, podríamos entregar a uno de nuestros hijos? Yo no entregaría a mis hijas por un malhechor, que me dijeran, mira, entregas a tus hijas para que un malhechor sea libre de la cárcel. No, para nada, verdad, yo no lo hiciera. Entonces por eso me cuesta entender cómo es que Dios vino a dar lo mejor, cómo es que Dios ofreció lo mejor para la humanidad, cómo es que Dios vino para poder dar lo mejor por ti y por mí, dejando toda su comodidad y su gloria en el cielo, tomando forma humana con todas sus limitaciones, porque el tomar forma humana para Dios, yo siempre lo he comparado, es como que nosotros quisiéramos ir al mundo animal y conocer cómo viven las hormigas. Yo no sé cuántos, ¿verdad? Y no estoy llamándole hormiga al ser humano para nada. Estoy haciendo una analogía o una comparación directa para que usted vea lo que podría implicar. ¿Qué implicaría el conocer el mundo de las hormigas? ¿Qué implicaría conocer el mundo de las hormigas? ¿Qué implicaría el que usted se haga pequeñito y se vaya a las hormigas ahí y viva entre las hormigas y vea las grandes plantas de los pies casi que sobre usted? O cuando riegan la grama y que vienen las correntadas, ya se imagina, ¿verdad? Mi mente vuela y piensa en todo eso. Ahora yo pienso, el Rey del universo, el creador de todo, el alfa y la omega, la vida, la luz del mundo. Qué importante, mis amados, es ver cómo el amor de Dios fue tan grande que no le importó dejar su comodidad, dejar todo allá y venir a la tierra para poder recibir esa bendición maravillosa, poder recibir esa bendición que viene de Él. Por eso lo digo, tomando forma humana con todas sus limitaciones. ¿Qué podemos ver en las limitaciones? Su nacimiento, por ejemplo. ¿Cómo nació el Señor? ¿Cómo nace todo ser humano? Anduvo los meses que tenía que andar, no dice la Biblia, ¿verdad? Solo dice que cuando se cumplió el tiempo del alumbramiento. ¿Qué implica que cuando se cumplió el tiempo del alumbramiento? Es que tuvo un proceso normal en el cual él estuvo dentro del vientre de María, creciendo, desarrollándose y esperando el momento en que iba él a nacer. Imagínense hasta dónde llegó Dios, mis amados. Yo no sé si usted se pone a pensar en eso, en ese centro del amor de Dios para nuestras vidas, en que no le importó la incomodidad del nacimiento humano. Luego vemos el crecimiento del Señor. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Él crecía y se desarrollaba de una manera maravillosa y extraordinaria. Podemos ver de esa manera entonces que la gracia y la misericordia de Dios estaba con nuestro Señor en su crecimiento, sometimiento a sus padres humanos. Hace poco hablábamos con mi esposa de cómo habrá sido, ¿verdad?, el rol de María al criar a José. ¿Será que lo habrá al criar a nuestro Señor Jesucristo? El rol de María y de José al criar a nuestro Señor Jesucristo, al tenerlo como niño, ¿lo habrán regañado alguna vez? Porque todo niño se berrinche, todo niño, ¿verdad?, se enoja, todo niño tiene, ya trae definitivamente, ¿verdad?, aquello de que se molesta, se enoja, y nosotros pensamos, siendo Dios sin pecado, ¿cómo habrá sido Él, ¿verdad? ¿Será que, en una ocasión se les perdió y ellos andaban afligidos 3 días sin hallarlo? Ya se imagina la agonía que pasó José y María con el encargo que Dios les había hecho, porque era un encargo especial, y yo no sé qué agonía habrán pasado, a tal grado que cuando lo encuentran le dicen, mira, ¿y qué nos has hecho, verdad? Y él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Tremendo, hermano, cómo el Señor creció y se desarrolló. Para nada es verdad que se fue a la India desde niño hasta los 30 años a aprender secretos de magia, y que no,
para nada, es para nada, ¿verdad? Es que él se haya ido a la India. Él no tenía necesidad de andar aprendiendo absolutamente ningún secreto de magia para hacer milagros. Él es Dios, ha sido Dios, es Dios, será Dios y es eterno y es el centro del amor de Dios. Sometimiento a sus padres, con su cuerpo sujeto a elementos que el cuerpo humano los enfrenta. Él enfrentó cansancio, se recuerda cuando iban de camino por Samaria y se sentó al lado del pozo, se sentó ahí al lado del pozo. ¿Para qué? Para poder él descansar un momentito. Dice que enfrentó el hambre, tenía hambre y por eso los discípulos le fueron a comprar comida al pueblo más cercano. Mi Señor, cansado, fatigado, cuando en algunas ocasiones me he sentido fatigado, yo le digo: Señor, usted se fatigó también, se cansó, tuvo hambre como ser humano. En otras palabras, Él te entiende cuando te sientes cansado, Él te entiende cuando te sientes fatigado, Él entiende cuando tienes hambre, Él entiende cuando enfrentas el dolor, Él entiende cuando enfrentas problemas y dificultades y las necesidades, ¿verdad?, que se enfrentan en la vida, la fatiga, el dolor, la tristeza. Lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Se da cuenta como ser humano todo lo que enfrentó, autolimitándose a la vida humana. Se hizo hombre, autolimitándose a la vida humana. Pensemos en todo lo que esto implicaba, el limitarse a la vida humana. ¿Y todo por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Podemos descansar en ese amor, podemos descansar en el Señor Jesucristo, que siendo Dios no escatimó el ser igual como cosa que aferrarse. Y por eso siempre me ha fascinado Filipenses capítulo 2, Filipenses, y con ese pasaje yo quiero ir ocupando los últimos minutitos que tengo de esta reflexión para poder compartírselo y que usted lo vea. Filipenses 2, ¿qué dice la palabra? Dice en el versículo 5, 2:5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Lo que hubo en Cristo debe de haber en nosotros también, el cual, dice la palabra, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire, no se aferró, soy Dios. No, y alguien me preguntaba: pastor, pero ¿cómo podríamos explicar el hecho de que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios? Yo siempre lo he comparado con un misionero que sea doctor en medicina y que lo envían, digamos, a una selva donde no hay farmacias, donde no hay nada, donde no existe nada, donde él pueda comprar medicinas. Pero aparte de eso, lo envían con una misión y hay una condición al enviarlo: vas a ir y vas a ayudar a la gente, pero no vas a utilizar los conocimientos de medicina que aprendiste en la universidad, en los hospitales, en las unidades de salud. No ocuparás eso. Y entonces, ¿cómo puedo desarrollar mi labor? Te las vas a rebuscar, pero siendo médico no vas a aferrarte a que eres médico y vas a ocupar los conocimientos de medicina. Pregunta: ¿deja de ser médico? No. ¿Deja de conocer de medicina? No, pero se le limita a utilizar los conocimientos de medicina y él ahí se las va a ver cómo se las ingenia para cumplir su misión en esas selvas que va, digámosle, a Sudamérica. Siendo médico no se aferra a ser médico. Por ahí siempre me ha gustado compararlo a mí. Siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire el amor grande del Señor. ¿No cree que vale la pena ponerle atención a ese amor? ¿No cree que vale la pena que nosotros podamos entender eso y poder recibirle? Por eso me gusta, ahí mismo en San Juan capítulo 1 versículo 11, y se lo quiero dejar en esta hora, mas a todos los que le recibieron, oiga, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Juan 1:11, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta cuál es el camino para disfrutar del centro del amor de Dios? Donde sea que usted se encuentre a esta hora,
en cualquier país donde usted se encuentre, a cualquier hora donde usted se encuentre en esta hora, yo le quiero motivar: reciba a Jesucristo en su corazón, reconózcalo con ese amor tan grande que Él ha dado por usted. Este mismo día su vida puede cambiar y ser transformada si tan solo reconoce el centro del amor de Dios en Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y se ha dado por amor a nosotros. Hermanos y hermanas, a amar a Cristo, seguir a Cristo, servirle a Cristo, y mis amigos, a entregarle su corazón al Señor Jesucristo y seguirlo con todo el alma. Sigue conectándote con nosotros todos los días. Que el Señor me les bendiga en esta hora. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.